Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su canal La NASA RD. Noticias de última hora. Se escapa colombianos arrestado en Haití. Según informante de la policía haitiana nos acaba de revelar que uno de los colombianos arrestado en Haití se fugó de la cárcel. Según nos informan, el plan de escape tenía varios días siendo planeado y que el jefe de este plan de escape es nada más y nada menos que el seguridad del presidente, el cual está arrestado con ellos. Según el informante, el jefe de seguridad del presidente de Haití planeó el escape en el cual uno de los colombianos escapó, pero el jefe de seguridad no tuvo la oportunidad de escapar y lo apresaron. El informante afirmó que todavía la policía haitiana no ha dado con el paradero del colombiano que se escapó de prisión. Otros investigadores dudan del escape del colombiano en la cárcel. Según un investigador de nacionalidad haitiana, reveló que todo esto es un engaño para poder eliminar a los colombianos arrestados en Haití. Una de las razones por las cuales el gobierno haitiano quiere eliminar a los colombianos arrestados en Haití es porque hay muchas personas importantes que pueden caer si la verdad sale a la luz. Pregunta del día de hoy. ¿Cree usted que los colombianos arrestados en Haití son capaces de crear un plan de escape? Deja tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios. Te recomiendo seguir escuchando estas informaciones ya que te traemos más detalles de la muerte del presidente de Haití. Al final del video hablaremos acerca del avances que ha tenido la investigación del asesinato del presidente de Haití. Inseguridad, apagón y justicia rota. 2 meses después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, un segundo juez de instrucción se hizo cargo del caso Moïse. El primero había sido deportado por conveniencia personal. El segundo juez, al que se le concedieron más medios, intentó en varias ocasiones escuchar a un primer imputado. Cada vez, tropezó con las condiciones de trabajo en la oficina del fiscal de Puerto Príncipe. La inseguridad ambiental, en la zona donde se aloja el suelo de parquet, impide en ocasiones acercarse a él. Cuando están presentes el acusado, el abogado y el juez, no hay electricidad para permitir la audiencia. La inseguridad, la escasez de combustible, la desaparición de la energía eléctrica que sigue, penalizan el buen funcionamiento de la justicia, la economía haitiana y la vida en general en la ciudad, durante semanas. Gran promesa del presidente Jovenel Moïse, mucho antes de su asesinato, la corriente eléctrica era escasa en Haití. La propaganda prometía 24 horas al día, 7 días a la semana. De hecho, muchos barrios pasan semanas sin recibir un vatio de electricidad de Haití. La nueva fábrica comprada a gran costo por el Estado haitiano aún no ha mostrado la potencia de sus 60 megavatios. En el proceso, dimitió el director general de la empresa Electricité de Haití, EDH. Para obstaculizar aún más el funcionamiento de los grandes generadores que abastecen las redes, la circulación de combustible es difícil. Salir de los camiones cisterna es un deporte de riesgo. Las pandillas toman las calles y las balas vuelan en todas direcciones. Este jueves, las principales instituciones haitianas que operan con generadores están amenazadas de apagón. Imposible para quienes no tenían reservas obtener productos petrolíferos mientras los tanques de las empresas distribuidoras estén llenos, abastecidos por importaciones. La dificultad radica en el transporte a través del territorio. Las bandas, después de haber dictado la ley en la salida sur de Puerto Príncipe, están en proceso de cerrar con éxito la salida norte. Tanto la justicia como la economía están estranguladas. La vida cotidiana es una carrera de obstáculos y privaciones. 2 meses después de la ejecución del presidente Jovenel Moïse, los problemas de su presidencia adquieren una importancia aún mayor en los brazos del primer ministro Ariel Henry. Las políticas buscan compartir la torta del Estado, nadie discute la apropiación de las responsabilidades esenciales para la conducción de la nación. La CPI presentó una nueva versión del anteproyecto de Constitución. El Comité Asesor Independiente,
CPI presentó una nueva versión del proyecto de constitución al primer ministro Ariel Henry este miércoles 8 de septiembre de 2021. Se realizan varios cambios en el texto de esta nueva versión rubricada por los miembros del comité. El texto existe en francés y criollo. Al contrario de las versiones puestas en circulación anteriormente, el Parlamento pasa a ser bicameral con diputados y senadores elegidos por 5 años. Se mantiene el sistema presidencial, es decir, que el presidente de la República es elegido por sufragio universal directo al mismo tiempo que un vicepresidente a quien elija, al final de una mayoría de votos en una vuelta. Sin embargo, si su mandato sigue siendo de 5 años, esta nueva versión no obstante especifica que nadie puede cumplir más de 2 mandatos presidenciales. Estos 2 términos no pueden ser consecutivos. Un guiño a la Constitución de 1987 que no existía en las versiones anteriores del borrador. Este artículo, que limita el número de mandatos presidenciales a 2, no puede ser modificado ni siquiera en caso de revisión constitucional, según el artículo 263 de este nuevo borrador. Los miembros de la CPI también han adoptado en esta nueva versión disposiciones que se aplican a la realidad actual del país tras el asesinato del presidente de la República Jovenel Moïse. Se mantiene el principio de inelegibilidad del presidente en ejercicio al momento del referéndum, sin embargo también se prescribe que los expresidentes de la República habiendo sido elegidos 2 veces de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de 1987 tampoco son elegibles para la primera elección organizada según la nueva Constitución. Tenga en cuenta que el cargo de primer ministro queda abolido tras la instalación del nuevo presidente de la República y su vicepresidente electo. Asimismo, de aprobarse el proyecto de Constitución presentado, será promulgado por el Poder Ejecutivo y entrará en vigor dentro de los 2 meses siguientes a la proclamación de los resultados por el Consejo Electoral Provisional. Nótese que aquí la CPI agregó que la expresión presidente de la República podrá ser reemplazada por la de Poder Ejecutivo, en el caso de que ningún presidente de la República se encuentre en funciones al momento de la organización del referéndum. Además, si el referéndum tiene lugar al mismo tiempo que las elecciones presidenciales, el presidente electo de la República está autorizado a designar provisionalmente como vicepresidente a la persona de su elección dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la nueva Constitución. Este privilegio es un gran problema, porque el vicepresidente en cuestión no será elegido por nadie. Hay que ser demócrata para estar de acuerdo en discutir y llevarse bien con los demás, dijo José Lerme Pribert. Los actores políticos y de la sociedad civil multiplican los encuentros que tardan en dar resultados concluyentes. Se dividen en 2 bandos, los partidarios de un ejecutivo de una sola cabeza y los de un ejecutivo de 2 cabezas. En este contexto de dilación, la expresidenta provisional José Lerme Pribert cree que hay que ser demócrata para aceptar discutir y llevarse bien con los demás. En una entrevista exclusiva con Le Nouvelliste el martes, el senador de Nipis invita a los actores a encontrar una solución a la crisis a través del diálogo. Los acuerdos son siempre asunto de los demócratas. Hay que ser demócrata para estar de acuerdo en discutir y llegar a un entendimiento con los demás, declaró el expresidente José Lerme Pribert. Solo puedo alentar a mis compatriotas a dialogar, a buscar a través del diálogo un consenso en torno a sus diferencias, dijo el 57 grados presidente de la República entrevistado por Rouversen Alphens. El expresidente provisional recordó que en 2018, luego de los disturbios sociales del 6 y 7 de julio, instó a los actores a buscar una salida a la crisis a través del diálogo. Desde mi lugar de ciudadano, preocupado por el futuro de su país, solo puedo decirles a mis compatriotas que miren sus grandes desafíos actuales, la reforma de la economía nacional, la estabilidad política, la reforma constitucional, un Estado al servicio de los ciudadanos, la reforma de nuestra administración, la resolución del problema de la inseguridad. En eso podemos estar de acuerdo.
argumentó el señor Privert. Según José Lerme Privert,